Hemos visto en los vídeos anteriores que existía un modelo de representación de las bases de datos que eran los diagramas entidad-relación. En estos diagramas las entidades se representaban con rectángulos, las relaciones con rombos y los atributos con elipses. También se indica la cardinalidad de la relación entre los diferentes elementos. Existe otro modelo de representación de las bases de datos que es el modelo relacional. En el modelo relacional se representan las tablas, los campos, las claves y sus relaciones. Y también incluso podrían incluir el tipo de datos. Así, esta base de datos de coches y conductores pues tendría una tabla de coches, tendría una tabla de viajes y tendría una tabla de conductores. Y tendría unas relaciones entre diferentes tablas. Este modelo relacional también se le denomina diseño lógico de la base de datos y es mucho más detallado que los diagramas de entidad-relación y es un paso previo a la creación física de la base de datos. Es decir, que el siguiente paso sería la programación con DLL de la base de datos. Las tablas son el conjunto de los elementos, las tuplas o los registros y muestran todos los atributos. Cada tabla y cada campo debería tener nombres diferenciados y también es recomendable diferenciar los nombres de los campos en diferentes tablas. Las relaciones, igual que en el caso de entidad relacional, asocian los datos de diferentes tablas y evitan que haya datos redundantes. En este caso, las relaciones se establecen entre campos concretos, entre lo que se denomina una clave primaria y una clave foránea. Para ello es necesario determinar las claves dentro de estas tablas. Por un lado tenemos lo que se denominan claves candidatas. Claves candidatas son los campos que permiten diferenciar las filas. Aquellos campos que no van a tener valores duplicados ni valores nulos. Así, en la tabla de coches, una clave candidata sería el campo de matrícula y también sería el número de bastidor. Son referencias que no se van a repetir en otros registros. En la tabla de conductores tenemos el DNI como clave candidata y también tenemos el número de la seguridad social, es decir, son datos que no se van a repetir y que no tienen otros conductores. Dentro de esas claves candidatas habría que elegir una clave primaria, es decir, aquella clave que realmente vamos a utilizar para diferenciar esos registros dentro de las tablas. Se suele utilizar aquella clave candidata que sea más versátil, más fácil de recordar o más fácil de introducir luego en el manejo diario de la base de datos. En el caso de los coches, la clave candidata sería la matrícula. Y en el caso de los conductores, pues la clave candidata sería el DNI. Aquellas claves candidatas desechadas que no se utilizan como claves primarias se les denominan claves alternativas y suelen ser pues aquellas claves, aquellos números que son más difíciles de recordar o más difíciles de utilizar, como por ejemplo el número de bastidor en el coche o el número de la seguridad social en los conductores. Por otro lado, esas claves primarias son aquellas claves con las cuales vamos a relacionar las tablas con otras tablas. Para ello necesitamos que ese dato aparezca en otro campo de la tabla donde lo vamos a relacionar. Eso es lo que se denomina una clave foránea. Entre coches y viaje necesitamos relacionarlos de tal modo que la matrícula aparezca también dentro del viaje. Y por tanto lo que se hace es lo que se denomina una propagación de claves. Se duplica el campo de matrícula y se añade a la tabla de viaje. De tal modo que se puedan relacionar ambos campos, estableciendo una relación de uno a varios.
Cada coche puede realizar varios viajes y cada viaje es realizado por un único coche. Dicho de otra manera, eso significa que el número de matrícula en la tabla de coches aparece una única vez y el número de matrícula en la tabla de viajes pues aparece varias veces. Entre la tabla de conductores y la tabla de viajes también habría que hacer una propagación de claves de tal modo que pudiésemos tener el DNI registrado en cada uno de esos viajes. Se pone el campo DNI en la tabla de viajes y entonces se puede relacionar ambas tablas a través de ese campo, con una relación de 1 a varios. El DNI aparece una única vez en la tabla de conductores, pero aparece múltiples veces en la tabla de viajes. El campo primario de la tabla de conductores define que ese es el campo del lado 1 de la relación y la clave foránea, la clave propagada que hay en la tabla de viajes, pues es el lado varios de la relación. Así, en el modelo relacional queda representado con mucho más detalle donde se identifican los campos adicionales que son necesarios, la propagación de claves y las relaciones exactas entre esos campos. Esto luego, como decía, facilita la programación a través del lenguaje DLL de la base de datos.